Bienvenidos a nuestro podcast especial. Los saluda Santiago Castro. Hoy exploraremos la vida apasionante y las hazañas del reportero Ricardo Calderón en su lucha contra la corrupción en Colombia. En este episodio nos sumergiremos en el mundo del periodismo de investigación a través del libro Calderón, el reportero invisible, escrito por Diego Garzón Carrillo. Este relato nos transporta a lo largo de la carrera de Ricardo Calderón, un periodista intrépido que desafió los poderes corruptos de su país y además retrata el conflicto armado de Colombia desde una perspectiva interesante. El autor del libro, Diego Garzón, además de colega, es un gran amigo de Calderón. Él lo veía muchas veces con varios teléfonos celulares al mismo tiempo, uno para cada fuente, y muchas veces, entre pláticas, le terminaba contando a Garzón los cuentos sobre cómo desarrollaba sus investigaciones, y este le decía: todo lo que usted me cuenta da para un libro. Y por eso, desde hace un tiempo, Garzón comenzó a escribir todas las intrépidas historias que escuchaba. Fue así como nació este gran libro. Así comienza el primer capítulo, de la manera más interesante e intrigante para el lector. La muerte casi lo coge orinando en la vía Ibagué, Bogotá, pero se salvó. Ninguno de los 6 disparos le dio a él, solo a la Ford de su esposa que no habían terminado de pagar. Posteriormente, Balística determinó que esos tiros eran propios de entrenamiento militar. ¿O sea que un militar lo quería matar? Fue la pregunta que me surgió. Bueno, ojalá fuera solo uno, pero eran varios y difícil de saber cuál de todos, ya que un par de meses atrás había sido publicado en Semana uno de sus trabajos más importantes, los Tolemaida Resorts. En abril de 2011, Calderón publicó un artículo en la revista Semana titulado Tolemaida Resorts. En este, denunciaba los privilegios y condiciones favorables que algunos reclusos, particularmente militares condenados, disfrutaban en la base militar de Tolemaida en Colombia. Los resorts eran una metáfora irónica utilizada para describir estas condiciones, insinuando que los reclusos tenían tratamientos de lujo más similares a los de un resort vacacional que a los de un centro penitenciario. Ricardo reveló detalles sobre las comodidades y beneficios que recibían los prisioneros, como por ejemplo, salidas a cualquier hora, visitas de sus familiares, negocios por fuera de la base militar, entre otros, lo que generó indignación pública y llevó a una profunda reflexión sobre la corrupción y el trato preferencial dentro del sistema penitenciario colombiano. Además, gracias a esta investigación, recibió el reconocimiento Premio Simón Bolívar a la mejor investigación. Es de esas cosas que uno dice, esto solo pasa en este loco país. El libro narra cómo durante esta investigación Calderón tuvo que ir muchas veces a la base militar, algunas casi infiltrado con ayuda de sus fuentes. Logró entrar gracias a que no era conocido públicamente, así que no lo identificaban. La exposición de esta verdad incómoda no estuvo exenta de peligros, ya que además del atentado fue hostigado varias veces y de distintas maneras, algo que ha aprendido a manejar con la experiencia en el oficio. Esto pone en evidencia los riesgos asociados con el periodismo de investigación en Colombia. El rostro de Ricardo era desconocido incluso para sus colegas hasta sus 42 años, cuando recibió el premio Vida y Obra de un periodista en el año 2003. Su historia comienza hace más de 25 o 30 años con su llegada a la revista Semana como un joven tímido e introvertido
en la sección de deportes. Sin embargo, su sed por la inalcanzable búsqueda de la verdad lo llevó a convertirse en uno de los mejores reporteros de investigación y de los más respetados de Colombia. Esa sed fue la que lo llevó a destapar uno de los escándalos de corrupción más resonados del país, las famosas chuzadas del DAS. Pero tranquilos que ya se los voy a explicar. Ricardo, como muchos periodistas, no entra y sale de las historias. Él siempre permanece en la historia. Tiene la capacidad de hablar durante años con las fuentes, incluso cuando no tienen nada que contarle. Un día, hablando con unos detectives del Departamento Administrativo de Seguridad, o el DAS, le contaron del robo de una cafetera de 80 millones de pesos. Llevaba un buen rato hablando con los detectives y dentro de la conversación comenzaron a mencionar las chuzadas. Le contaron también de una casa en Honda, donde ayudaban a los paramilitares. Ricardo les preguntó con quién podría hablar de eso y durante meses fue juntando las piezas que condujeron a la disolución del organismo de inteligencia. Las chuzadas del DAS se refieren a escuchas ilegales realizadas por este departamento durante el gobierno de Álvaro Uribe. La investigación de Calderón reveló la magnitud del espionaje ilegal realizado por esta entidad gubernamental. Fueron meses de corroborar datos, de imprimir documentos que tapizan su oficina, de comenzar a entrevistar a las fuentes a la 1 de la madrugada para evadir los seguimientos, de aprender a detectar los embuchados que le quisieron meter para hacerle cometer un error y de recibir todo tipo de amenazas y presiones. Para que se hagan una idea, pesaba 60 kilos cuando arrancó a investigar y 38 después de publicar las denuncias. Las revelaciones de Calderón sobre las chuzadas del DAS impulsaron la necesidad de una reforma institucional en Colombia para garantizar la protección de los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos. A través de las páginas de este libro nos adentramos en un mundo de valentía, determinación y sacrificio. Las historias de Calderón nos recuerdan el poder del periodismo de investigación para desafiar la injusticia y luchar por un cambio real. Me parece interesante cómo el destino de nuestras vidas, aunque muchas veces parece estar escrito, puede dar un giro de 360 grados. Hijo de un oficial retirado de la policía, Ricardo creció entre policías. Fue al colegio de los hijos de los oficiales, en la época en que el narcotraficante Pablo Escobar pagaba a los sicarios 2 millones de pesos por matar a policías. Muchos de los padres de sus compañeros fallecieron, y en vez de alejarlo, lo incentivó a ingresar a la policía y después a la armada. Pero después de conocer las condiciones estrictas entre comillas que vivían, decidió optar por aceptar la oferta de un amigo de su padre de estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. Años después, Calderón es considerado uno de los mejores periodistas investigativos junto con nada más que Daniel Coronel, es decir, terminó siendo periodista por descarte. Como vimos anteriormente, a lo largo de su carrera, Calderón destapó escándalos de corrupción, expuso abusos de poder y enfrentó amenazas e intentos de silenciar su voz. Sus investigaciones no solo sacudieron los cimientos de la sociedad, sino que también pusieron en riesgo su propia vida. Calderón, el reportero invisible, nos transporta a un viaje por la historia secreta y desconocida de los reportajes de Calderón, revelando los oscuros entresijos del poder en Colombia durante las últimas décadas. Es un testimonio de la valentía y la integridad de un periodista que desafió las adversidades en busca de la verdad. Y así concluimos nuestro viaje a través de las páginas de Calderón, el reportero invisible. Una historia que nos inspira a cuestionar, a investigar y a nunca dar la espalda a la verdad. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Colombia y sobre el periodismo investigativo en este país. Gracias por acompañarnos en este recorrido.